en el informativo del Eje Cafetero. Son las 7 de la mañana 32 minutos, 7 de la mañana 32 minutos, como ya lo hemos anunciado a esta hora, Carlos Alfonso Riaño Acevedo. Él es abogado, es narrador, comentarista de fútbol, locutor, en este momento narrador de Directo y Sin Barrera, y es del grupo de los Cuchis también. Es un placer para nosotros tenerlo aquí en esta mañana, amigo, colega, conocido de tantos años. Y es la idea que ha tenido Germán Aguirre Muñoz, director del informativo del Eje Cafetero, gerente de esta emisora, de traer a muchos de los integrantes de este grupo que se creó este año de los Cuchis para escuchar sus anécdotas, su historia de radio, tantas cosas bonitas aquí en nuestra mesa de trabajo. Para ustedes que nos siguen a través de radio, a través de televisión online, a través de las redes sociales de la emisora Qué Buena 92.1 FM y a través de Risaralda TV también. Así que Carlos Alfonso Riaño Acevedo, bienvenido, buenos días, ¿cómo está? Álvaro, buenos días para Fermín, para todos los oyentes y televidentes, pues un placer, de verdad que como se los decía anteriormente, maravillado con Fermín extra micrófono, le decía linda la cabina, y es que no la conocía, y no tenía la fortuna, lo digo así de viva voz, la fortuna de estar aquí compartiendo con gente, por Dios, que hace tantos años nos conocemos, con Fermín que me tocó verlo llegar de su Cartagena, recibirlo cuando llegó de su Cartagena, con Álvaro, que todavía me resuena en los oídos la música de su emisora en las tardes, la música cuando uno llamaba y pedía el disco y se lo cambiaba al locutor, cuando uno hacía ese tipo de pilaturas y de cosas, y que fuimos pues lógicamente contemporáneos y que vivimos maravillados de esto que hacemos, porque gracias a Dios tenemos esta enfermedad que se llama la radio. ¿Cuánto hacíamos, no compartíamos cabina, no? Bastante tiempo, ¿no? Yo creo que la última vez cabina 91, fue, no 92. sé, yo para años soy muy malo, para fechas soy muy malo, pero sí para ocasiones. Sí. Yo recuerdo la última transmisión con Fermín, transmisión pues así ya general, no que hiciéramos turno y no transmisión, un día que hicimos un especial de Día de la Madre, tal vez, o de... Sí, no es que nosotros hacíamos los especiales, todos los especiales de Radio Sonorama. Exactamente, y de hecho tengo todavía un LP blanco, donde estaban los grandes éxitos y ese fue porque nosotros regalábamos, lógicamente cuando eso, las emisoras regalábamos, hacíamos souvenir y nos quedaron dos y Fermín dijo, pues bueno, si nosotros hicimos el programa, sí, uno para usted y uno para mí. Bueno, Riaño como le decimos cuando lo encontramos y cuando lo saludamos y Riaño como se conoce. Y como se conoce, sí, exactamente. Háblenos de esos comienzos de la radio de Carlos Alfonso Riaño. Bueno, yo le decía que soy muy malo para fechas, pero tengo algunas muy presentes. Por ejemplo, yo arranqué en el año 78 en el colegio. Alguien se inventó un concurso de radio. ¿Cómo se hacen en los colegios? ¿Qué colegio es? ¿Cuál? En el Colegio Diocesano, del cual soy orgullosamente egresado. Colegio Popular Diocesano. Seminario Popular Diocesano en la Abadea. Y allí se inventaron un concurso de esos de radio y lógicamente pues yo escuchando de pronto, no digo que Álvaro porque estaba todavía muy sardino, pero había la gran emisora en ese momento, era Super. No era ni siquiera como, no se identificaba como Ecos del Risaralda, sino como Super. Lo que pasa es que en esa época, y estábamos muy pelados, sí, yo recuerdo, estábamos estudiando todavía. Recuerden que era libre el FM para todo el país. Ajá. Entonces las matrices de Bogotá se escuchaban en todo el país sin ningún problema. Entonces aquí la sintonía de Radio Super de Bogotá era inmensa. Sí, pero aquí Ecos del Risaralda claro, era filial de Super. Y lo diferenciábamos, sí, como Super. Sí, entonces, sí. Y tenían un pero usted escuchaba era Ecos entonces. Ecos, sí, claro. Okay, que era muy buena también. Pero sí, se identificaba y yo siempre decía en el colegio, si lo dice Super, póngale la firma. Ajá. Porque era el eslogan. Sí. Y entonces se fue metiendo como el cuentico de que ves, porque la radio esto, y se inventaron el famoso concurso y me lo gané. Pues lógicamente narrando ciclismo. Lo recuerdo muy bien, creo que por ahí hay una foto, Álvaro, si de pronto más adelante la vamos a ver. Esa foto es de 1978 y es que esa es la primera vez que yo hice una transmisión para los muchachos que estábamos en el colegio. Y me gané me gané una, oiga, y recuerdo el premio era una camiseta azul
Eso fue lo que nos dieron. La tuve muchísimos años, hasta yo creo que en algunos trasteos se perdió, pero la guardé. Mírela, esa es. Ajá. Esa es la foto. Ahí se le perdió hasta el color, hermano. No, esa foto es en blanco y negro. Claro, blanco y negro. Sí, pantalón botancha. Exactamente, ahí estaba relatando ciclismo. Cuando eso estaba pues de moda, no sé, y yo lo estaba haciendo. Y yo creo que ahí es donde nace la goma. La goma y esto. Y luego me voy al año siguiente, bueno, de pronto ese mismo año, Augusto Salazar Urrea, que en paz descanse, se inventó un concurso de la nueva estrella de la radio. Y nos llevaba todos los sábados a las 7 de la noche, de 7 a 8, y los jurados eran Luis Alfredo Céspedes, Esaú Jaramillo, Gustavo Adolfo Rentería, y de ahí salimos un poco de muchachos, que algunos hicimos radio, que otros se retiraron, por ejemplo, y nos montaban por grupos, entonces el grupo mío, yo no era narrador, yo era comentarista, y mi narrador era Fernando Reyes, un muchacho que terminó siendo relator también en Neiva y en Ibagué. Yo era el comentarista y mi voz comercial era Jairo Alberto Gómez Flores, un prestigiosísimo abogado hoy por hoy en la capital de Caldas. Gómez Flores, hermano de Guillermo. Perdóname la expresión y ojalá algún día él vea esto, un volado. Cuando digo un volado es un hombre inteligente, a más no poder, una inteligencia que estaba por fuera de todo y terminó siendo un gran penalista en la ciudad de Manizales. Y los otros grupos, por ejemplo, eran Alejandro Blanco, que trabajó creo que ya debe estar pensionado en la rama judicial. El comentarista era Danilo Gómez Herrera, mi hermano, que hoy por hoy está con Munera Isman en Medellín. Y la voz comercial era Mauricio Copete. Pero el promotor de discos. El promotor de discos. Mauro quedó, también estuvo en ese grupo. Y el tercer grupo, es decir, la medalla de bronce, por llamarlo de alguna manera, el relator no lo recuerdo, pero el comentarista era Pacho Benítez, que terminó siendo también el comentarista muchos años en Caracol y pues que partió hace ya 2-3 años, desde el 22, se cumplen 2 años de la partida de Pacho. Y la voz comercial era un muchacho que hoy por hoy es abogado y que en su momento estuvo mucho tiempo en RCN, que era Gerardo Morales. Entonces, pues, y de ahí salimos y luego ese mismo año es que pasan cosas muy curiosas. A mí Caracol me deja sin pagarme, porque era un pelado, yo tenía 16 años, pero me tocan 2 o 3 situaciones muy, 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 muy importantes, que fue, por ejemplo, la famosa el drama de Nicolásito, que se volvió a nivel internacional, y entonces terminaban, para descansar los muchachos, los Renterías, los de noticiero, entonces nos dejaban a nosotros, a los muchachos, a Pacho, a quienes veníamos ahí haciendo eso, y nos tocó también transmitir esa, y después nos toca la muerte de Augusto Salazar Urrea, y lógicamente pues todos se fueron al sepelio, se fueron a esto, y los únicos que quedábamos éramos Paco Peco, que era el operador y quien habla. Entonces también hubo que arrancar a transmitir eso. Entonces son sucesos muy, muy marcados, como pasó también con lo de Armero, que terminamos nosotros pues no en Lérida, pero sí en Chinchiná, viviendo una situación, pero ya estábamos con el grupo radial colombiano, con Dolly Agudelo y esto. Entonces fueron situaciones que marcaron muchísimo el inicio de esto, una carrera que yo le digo, gracias a Dios la encontré porque es mi vida, a pesar de que yo soy abogado y que he hecho otras labores en mi vida. Yo pienso que si a mí me sacan aquí sangre, sale marcada con el dial. Qué curioso, todo lo que acaba de mencionar, la mayoría son abogados, estudiaron Derecho, ¿no? Los que se, digamos, desviaron de la carrera de locución y de los medios son abogados, han sido abogados, y muchos periodistas, pues, son abogados. Es que yo soy de los que pienso que en Colombia y en el mundo, inclusive, todos deberíamos ser abogados, todos, independiente de cualquier profesión. Porque es que el abogado es el que conoce realmente cómo se maneja. Yo le veía un meme de Cantinflas donde decía que es una lástima que las leyes las hagan quienes no estudiaron leyes. Pues es una forma de significar que la gente desconoce, y a mí me da mucha tristeza porque a la gente le pasan por encima
precisamente porque no conoce sus derechos. No conoce los derechos. Porque no conoce sus derechos. Entonces el Así abogado, es que el abogado, a mí me decía alguien en la facultad, creo que era el doctor Juvenal Mejía Córdoba, me decía, nunca se le olvide que hay dos personas a las que no se les puede meter mentiras. No se les puede decir, tiene que decir la verdad, cueste lo que cueste. El cura y el abogado, hermano. Porque es que el cura es el que y tiene hasta el médico. No, pues, al médico el médico te pregunta, vos Tomás, ocasional. No, pero mentiras ya de enfermedades y cosas Sí, así, no, pero entonces vos con el médico decirlas. tenés que decirle, doctor, esto, venga, pero al cura, hermano, él es el que supuestamente le va a perdonar los pecados, el que va a hablar con el man de arriba para que te Así perdone. es. Y el abogado para que conozca, porque es que inclusive para que los pueda abogados, defender. inclusive los abogados tenemos una particularidad, y es que cuando nos ponen con lo que llamaban defensores de oficio, ahora nosotros, así el asesino esté confesando esto, la labor nuestra es tratar de defenderlo. Así es. Mire, pero precisamente respetando todos esos derechos. Claro. Una breve reseña que tengo por acá de Carlos Alfonso Riaño, para avanzar porque el tiempo va corriendo. Abogado especializado en Derecho Laboral y Seguridad Social, especializado en Derecho de Familia, jurado de caso único de la Universidad del Área Andina, comentarista deportivo desde 1978, narrador de fútbol desde hace más de 20 años, locutor musical del Grupo Radial Colombiano, Radio Reloj, comentarista deportivo también en el GRC, Grupo Radial Colombiano, Todelar Pereira y Medellín, director de deportes en Radio Sucre, Ecuador, redactor del noticiero Todelar en Pereira, gerente de Radio Reloj en Tuluá, narrador en Caracol Armenia, Caracol Ibagué, narrador en 100.2 FM Pereira, la de la gobernación, ¿no? Sí. Escritor del libro Historias próximo a salir, expresidente de Acorri y Saralda. Ha hecho mucho, Carlos, y sigue haciendo. Sí, a Dios gracias, he sido un bendecido en que la gente cree en mí. Porque es que si la gente no cree en usted, Álvaro, Fermín y oyentes, es muy complicado. Yo conozco muchos genios que se quedaron a mitad de camino por falta de una oportunidad, y yo he encontrado gente maravillosa. En la radio he encontrado gente maravillosa, empezando por Augusto Salazar Urrea, que siempre será mi faro, pasando por Esaú Jaramillo, por bueno, no sé, Dolly Agudelo, por tanta gente, el mismo Vicente Arrobadito, que se jugó como una apuesta cuando me llevó a Ecuador, después de un suramericano, y me llevó a Ecuador, y por encima de lo que fuera permitió que yo manejara cuando eso en Ecuador no existían las cadenas de radio, sino que eran enlaces telefónicos. Entonces existía Radio Sucre Ecuador, Guayaquil, Radio Sucre Quito, Radio Sucre Machala, y se enlazaban en los noticieros. ¿Qué tiempo estuvo en Ecuador? Estuve año y medio. Año y medio. Y terminé, pero era una curiosidad, porque los colombianos somos un capítulo aparte en ese momento. Hoy en día ya, pues con esto de la modernización y de todo, pues todo se conoce, pero nosotros hacíamos una radio muy distinta, y llegamos, pues yo me siento orgulloso de eso, de que llegáramos a enlazar las emisoras. Entonces, pero ¿cómo se van a enlazar si no hay no, hagámoslo vía telefónica? Y ellos nunca se imaginaron que podía ser, y terminaron las 4 radios Sucres encadenadas haciendo el noticiero. Entonces, casi que como premio a eso, entonces me pusieron a leer el noticiero. Y yo me acordaba de un viejo locutor colombiano que cuando le escribían mal, él no se echaba la culpa, sino que se le echaba la culpa al que le había escrito mal, y entonces si se equivocaba decía, leo textualmente. Entonces eso impactó mucho allá, como también impactó el hecho de que yo, siendo extranjero, me hubiese tomado tan a pecho muchas cosas de Ecuador. Por ejemplo, había una cuña de café que se llamaba Café Press 2, pues bueno, la porque ahora no existe aquí, Café Press 2, y decían, la que toman todos los ecuatorianos. El eslogan de ellos es Café Press 2, el que toman todos los ecuatorianos, y les llamó muchísimo la atención de que un extranjero como tal, que estuviera en los medios, se hubiera apropiado de la frase y dijera, Café Press 2 es la que tomamos todos los ecuatorianos. Y es que mire que tenemos que sentirnos orgullosos los colombianos, porque es que la radio de Colombia en otros países se nota la diferencia de inmediato. Modestia aparte, lo que me tocó a mí vivir en Tampa, por ejemplo, en Estados Unidos, fue algo parecido, maravilloso, y llama la atención, tanto el estilo, la voz de los colombianos, la forma de expresarnos al aire,
el léxico que Y las manejamos. locuras, y las locuras que hacemos. Todo, ¿no? todo. Yo tengo una anécdota, si me la permite. Claro, te iba a preguntar de anécdotas también. Sí. Nosotros en Ecuador se transmitía, pues se salía mucho a Copa Libertadores. Yo estuve en Copa Libertadores con Emelec, con Barcelona, y llegó un día en el que no pudimos viajar a Cali. No pudimos viajar por alguna circunstancia, y entonces no va a haber transmisión, pero había transmisión de televisión. Era Teleamazonas la empresa que transmitía. Uh-huh. Y yo le dije a Vicente, igual, venga, yo no salgo en los programas estos 2 días y diga que nosotros estamos en Cali. Pero ¿cómo lo hacemos? Y no, diga que nosotros estamos en Cali y listo, que ya viajamos. Y efectivamente nos fuimos a la finca del dueño de la emisora, de Vicente A. Nos guardaron 2 días para que no nos vieran en Guayaquil la gente. Y el día del partido, tomando la imagen de Teleamazonas, nosotros estábamos viendo lo que hacemos hoy en día, que es el famoso doblaje. Pero en ese momento pues era muy novedoso. Nosotros tomando la imagen de Teleamazonas y yo no narraba a Duval Cedeño y Ecuador Parrales, porque era curiosísimo, tenían 2 narradores y un comentarista. Y en paz descanse Ecuador, que falleció este año recientemente. Y entonces empezamos en Cali, entonces yo me metí en el cuento y yo lo que veía, y entonces yo decía, ya está el Gabriel Ochoa Uribe y esto, y como si estuviera metido en Cali. Pero lo curioso de la anécdota no es eso. Lo curioso es que nosotros estábamos tomando la imagen de Teleamazonas, pero Teleamazonas no tenía sonido. Y entonces Teleamazonas llamó a la emisora a pedir permiso para tomar el sonido de nosotros que estábamos en Cali. Entonces terminamos nosotros haciendo el famoso doblaje, pero Teleamazonas decía con la transmisión de Radio Sucre desde Cali. Y nosotros estábamos en una finca ahí cerquita. Entonces ese tipo de cosas son... ¿Cuáles han sido los momentos más chéveres que has tenido en la radio y dónde, en qué emisora? Bueno, yo creo que son muchos, Fermín, pero hay uno que pues, tiene que marcar, y es que yo fui desde pasapelotas o recogebolas que llamaban en el estadio Hernán Ramírez Villegas por allá en el año 74 hasta terminar con transmitiendo fútbol. Yo tuve varias satisfacciones, el hecho de en un solo año haber gritado 3 veces Pereira campeón, porque Pereira fue campeón de la C y únicamente 3 personas estábamos en esa transmisión, 3, que éramos Danilo Gómez, Pedro León Londoño, mi hermano, que en paz descanse, y quien habla, y pues nos estaba acompañando la esposa de Pedro. Ese año fuimos campeones de la C, Pereira se gana ese cupo, somos campeones de la B, con un equipazo y con Walter Aristizábal, y haber terminado siendo campeones del torneo. Entonces yo creo que de momentos felices yo podría hablar de esos, y tienen lógicamente que ver con el fútbol y con Deportivo Pereira. Tenemos 2 fotografías más que nos mandó Riaño, a ver si las compartimos para que nos cuente de qué son, a qué lo transporta en este momento, en esta historia de radio que estamos hoy recordando con Carlos Alfonso Riaño aquí en el informativo del Eje Cafetero. Esta, por ejemplo. Bueno, esa foto tiene, esa imagen tiene 2 connotaciones. La primera es que... esto para los que nos están siguiendo en Risaralda TV y en redes sociales. Bueno, es una fotografía donde estoy llegando yo en helicóptero al estadio. Creo que es la única vez, al menos en alguien de radio, la única vez que se ha dado. Esa fue una locura, una idea de Pedro León Londoño, cuando Tato Sanín se va a Medellín y yo quedo como relator. Pedro, en el libro, bueno, porque es la segunda parte de la foto, Pedro me dice, hermano, tenemos que hacer una locura, y acolitados por Hugo Orozco Ríos, que tenía contacto con el piloto de ese helicóptero, hacemos algo pues que nunca se había dado, y es que alguien llegara en helicóptero al estadio cuando aquí no se había podido, ni siquiera en Armenia, de que llegara Edgar Perea. Entonces se da esa connotación. No estoy diciendo que sea pues lo más importante, pues, sino que es la connotación misma de la situación. Yo llego en helicóptero al estadio, se hace el lanzamiento. No, déjalo para poder contar la segunda parte de la historia como tal, que está ahí, historias. Llego al estadio y se hace el lanzamiento y es un boom como tal. Y a partir de ese momento yo fui al lado de mi partner, de Pedro León Londoño y de Danilo. Confirmamos esa hermandad que traíamos, porque somos 4 hermanos, de los cuales, pues, hermanos de radio, lógico, no somos hermanos de sangre, pero a partir de ahí salió
Motiva esto después de un suceso médico que sucedió hace poco, unos 6, 7 años. La verdad, yo repito, pues historias para fechas son muy malos. Yo tengo un problema clínico que deriva gravísimo, casi que le tocó la sotana a San Pedro, como decía mi hijo. Y salgo de ahí y a mí me ha gustado siempre escribir y me encuentro con unos escritos viejos, románticos por demás, porque soy un romántico empedernido, y empiezo a escribirle, pero le escribo a Dios, porque me sacó de eso. Fue mi primer escrito fue ese, hola, ¿quién me habla? Y decido hacer un libro. Ese libro, esa imagen que está ahí, es la portada del libro que con la ayuda de Dios en el mes de cosas mías, como decía siempre el flaco, es que son cosas tuyas, gordo, son cosas tuyas. Entonces dije, venga, yo tengo que hacerle un homenaje al hombre que me marcó en la radio, al lado de Tato, que me marcaron no solo en la vida radial, sino también en la vida propia. Es que Pedro León era un un maestro, un genio, y era la mejor persona que yo conocí. Un geniecito que no me lo aguantaba. No me lo aguantaba sino yo. Sí. Porque la señora también lo sacaba a ratos de la casa a escobazos. Y entonces quise también hacerle un homenaje a mi flaco, porque él me decía, gordo, cosas tuyas. Siempre me decía, son cosas tuyas, gordo, son gordo. Entonces dije, son cosas mías. Y lo hice y traté de involucrar. Como el tango, son cosas mías. ¿Ah? Como el tango, son cosas mías. Y entonces alguien me decía la editora, pero es que esa imagen, no, la imagen no se toca, la imagen está como está. Y si a la gente pues ve el libro y no le va a gustar porque la imagen es muy no, está como ahí está. Y la otra que tenemos ahí. ¿Y cuál otra imagen tenemos? Tenemos otra que nos envió Riaño también, narrando, ¿no? Sí, creo que hay dos situaciones muy bonitas, hombre, en esto de la narración, y sucedió muy parecido. Y es la primera me sucede en la ciudad de Armenia con mi compadre Hugo Rodallega. Claro, ahí. Bueno, ahí estoy. Ese es un gol de Rafa Castillo. Ese es un gol de Rafa Castillo. Pero usted es del Cucho Hernández, porque dije Rafa. Pero usted es el que está ahí con el micrófono. El que estoy narrando soy yo. Ese es un gol. Estoy relatando un gol. Así como con gafas y con la cabeza. Bueno, no, las gafas sí, porque es que ya uno para ver de lejitos, hermano. Yo no tengo el 2020 suyo todavía, aún. Y suceden dos situaciones muy parecidas, teniendo la imagen ahí de esa. En Armenia. Hugo Rodallega hace un gol y como decía mi amigo José Alberto Ortiz de Ibagué, a mí me salen locuras y yo las tiro y yo no sé por qué. Y Hugo hace un gol, pero un gol magistral. Y entonces yo le digo, aló Europa, aquí está Hugo Rodallega, ¿y qué tal? Resulta que a los 8 días se da la venta de Hugo Rodallega a Sevilla. No. Bueno, salió del país, Hugo, no recuerdo a dónde fue. Y la enojada que se pegó conmigo Danilo Gómez. Mi hermano, ¿cómo así que usted sabía que a Hugo lo iban a vender y usted no dijo nada? No, yo no, para nada, yo no tengo la más remota idea, hermano. Yo dije a la Europa como por decir que aquí está este goleador, a ver si se lo llevan. Y una situación muy parecida es en ese gol en el que está en la imagen, con el Cucho Hernández. Es un gol que le hace al América, pero espectacular, de 30 metros arriba. Y yo le digo, y me vino también, y dije, aló Europa, aló España. Pero por decir algo, y a los días, pues tampoco los 8 días, pero a los días se concretó la venta del Cucho Hernández. Otra anécdota más. Sí, otra de las cosas señor. Bonitas que ahora que recordaba Super, la verdad sí, ese eslogan marcó muchos años. Sí, claro. Se quedó en nosotros desde niños. Y Ecos del Risaralda, claro, era filial de Super, de la cadena Super. Lo dice Super, póngale la firma. Y lo manejábamos en las fiestas de Pereira y todo. En todo lado, ¿no? Y en el colegio, por ejemplo, a mí me decían, recuerdo el profesor Euler de álgebra, entonces me sacaba a hacer ejercicios y estos eran unos ejercicios larguísimos. Y él lo último que le preguntaba a uno era, ¿usted está seguro de que eso está bien? Y uno como que dudaba, y a mí me sacó un día y yo hice un ejercicio, no sé cuántas cosas en el tablero mío. Señor Riaño, ¿eso está bien? Y le dije, está bien, y si lo dice Super, póngale la firma. Y el señor como que miró y se fue y no miró si estaba bien o no, y no que borró el tablero. Y lo utilizábamos para cambio. El uno decía, si lo dice Super, contestaba el otro para el cambio, póngale la firma. Sí, eran... Riaño, de todo lo que ha hecho, de todo narrar, comentar,
ha Locutor hecho de cabina. locutor de cabina, música, ha estado en la parte administrativa en la radio. De todo lo que ha hecho, ¿qué es lo que más le ha gustado y qué es lo que más le gusta? A ver, yo pienso que uno vive cada momento, Álvaro. Yo fui feliz anunciando música en Radio Reloj. Era feliz, me encantaba. Fui feliz anunciando música en el Grupo Radial Colombiana, además porque tenía la particularidad de que uno podía jugar en su momento, cuando éramos jóvenes y bonitos. Jóvenes, pues. Bueno, pero digamos que jóvenes. no, lo que pasa es que yo primero era feíto y ahora ya mejoré. No, entonces era la época en la que uno levantaba corazones. Y no que levantara es que era para uno, sino que uno se sentía muy contento de poder ayudar a unir corazones con los discos, y yo tenía una novia que tenía doble nombre, entonces uno jugaba con los nombres de las canciones, porque en el Grupo Radial poníamos 2 canciones y se anunciaban las 2 canciones, entonces uno pegaba en su momento los 2 nombres entonces ella sabía que lo estaba saludando. Entonces esa época fue muy bonita, y yo creo que a medida que uno madura y que uno avanza, pues va encontrando haber reemplazado, comillas, durante una semana a un hombre como Hernando Uribe, tratando, oiga bien, porque tengo que ser responsable en eso, tratando de hacer los noticieros de Todelar. Teníamos una voz maravillosa que era la de Augusto López Guzmán, y entonces coincide que se va Hernando Uribe para para la gobernación, y se nos va Fabio para RCN, y queda Carlos Riaño ahí como que tal hermano, entonces garabateando en la máquina y tratando de sacar durante una semana, mientras llegaba Abelardo, tratando de sacar el noticiero, y lo hice. Entonces ese momento también es muy importante, como es importante haber comentado fútbol, haber estado por fuera del país comentando fútbol, narrar fútbol, y bueno, qué gozo narrando, porque me ha dado unas satisfacciones, momentos muy difíciles, momentos muy tristes, pero también momentos muy bonitos. El día que iba a transmitir Tolima América, el día anterior muere mi madre. Entonces, por Dios, en fin, entonces ese tipo de cosas... me respondió Riaño la pregunta que le iba a hacer. ¿Por qué en Todelar? Si los locutores de Radio Sonorama éramos Edinson Marulanda Peña, Carlos Ramírez, en la noche, y Fermín Torreglosa. Y entonces, ¿por qué Carlos Riaño y Fermín Torreglosa eran los que hacían los especiales en Radio Sonorama? Amor y amistad, madres, padres, diciembre, 24 de diciembre, éramos siempre los que hacíamos los especiales. ¿Era que eras periodista de noticiero entonces? Yo llegué al noticiero, yo llegué a Todelar por deportes con Dago y con esto, y luego me quedé en noticias. Sí. Luego me quedé en noticias con Hernando, con Fabio, con Augusto. Pero yo llegué por deportes en un grupo que había conformado Dagoberto Puello, que yo fui la voz comercial. Exactamente, que ahí estaba también Jimmy Arango y Guillermo Gómez. Entonces, Guillermo Flores Gómez. Exacto, Gómez Flores. Flores. Cuando se desintegra ese grupo, entonces aparezco y por la amistad que me unía con la gerente, con Selmira, que luego fue... no recuerdo quién fue el que llegó, el señor que nos medía el chicharrón en las fiestas. Que esa es otra de las anécdotas. Sí. Entonces yo me quedo en el noticiero, hago otra faceta, es que pasaba muy fácil de una faceta a otra, y pues gracias a Dios me quedé algún rato en una de ellas, y luego se da el viaje por fuera del país a laborar en el Ecuador, y ya a volver. En este momento, según el dato que tengo que estar vigente, entonces, como narrador de Directo y Sin Barrera. Sí, Directo y Sin Barrera es una idea del Tato Sanín. Tato monta una plataforma en YouTube y en Facebook, y se idea el nombre, y es maravilloso, Los Narradores de América. Directo y Sin Barrera, Los Narradores de América. Y se inicia esa plataforma con unos monstruos, verdaderos monstruos de la radio en Colombia, Jorge Eliezer Campuzano, Tato Sani, en fin, todos los más grandes que te puedas imaginar, se crea ahí, pero era más global, era más nacional. Tato aterriza la idea y la vuelve más local.
sin decir esto que no tengamos, porque por ejemplo nosotros transmitimos Copa Libertadores, nosotros transmitimos, si es del caso, transmitimos Champions. En la plataforma usted encuentra partidos de la Champions, partidos de la UEFA, partidos de la América, de la Europa League, partidos de Copa Libertadores y todos los partidos de Deportivo Pereira y del fútbol profesional colombiano cuando no está Deportivo Pereira. Entonces ahí quedamos algunos narradores, algunos de Caracol que estaban con Tato y otros por fuera, y nosotros, Tato me dice, hermano, venga a Directo y Sin Barrera, y vamos a hacer el Clan Deportivo, que fue el programa bandera de Tato en Caracol, y nos reunimos un grupo de amigos, nos reunió Tato un grupo de amigos, Guillermo Gómez, Raúl Quijano, Jorge Iván Zapata, en fin, y todos los días hablamos de fútbol, pero no es el programa no, es una tertulia de amigos, somos un grupo de amigos que nos reunimos, votamos corriente, bueno, pero también transmitimos fútbol. Bueno, Riaño, ya el tiempo va corriendo, ya llegó nuestro siguiente invitado también, brevemente, porque hay mucho de qué hablar. ¿Qué nos quedaríamos hablando? Es que hablar uno de la radio, eso es y nos ha pasado con todos los invitados que hemos tenido los cuchis. Y en las tertulias que hacemos nosotros, particularmente tomando tinto, eso es tenemos mucho de qué amanecida. Brevemente, ¿qué le ha parecido ese reencuentro de los cuchis, esa organización, ese compartir que tuvimos y esa idea que tienen de seguir adelante con eso que es unión definitivamente para tantos que hacía mucho tiempo no veíamos, que de pronto se nos estaban hasta olvidando, pero volver a reencontrarnos nuevamente fue una cosa muy bonita. Se crearon los cuchis y nosotros vamos a crear los chinos. Los babies, okay. Los chinos. No, mire, Álvaro, infortunadamente la vida es muy curiosa, la vida le pone a uno unas situaciones muy chistosas, por llamarlo de alguna manera, y terminamos encontrándonos en los momentos difíciles. Entonces el fallecimiento de alguien, entonces nos encontramos esto y me parece que lo de Gustavo Rentería le alcanzó hasta para esto. Gustavo fue el hombre, y lo digo sin ningún complejo, el hombre que más sintonía real tuvo en una ciudad. Cuando yo llegué acá, eso era un escándalo. Gustavo Rentería tuvo el programa más exitoso de la radio colombiana, así como hecho en una provincia, pero el más exitoso comparativamente, que fue su Arcoíris. Sí. Y Gustavo, yo tengo una anécdota cortiquitica, y es que Gustavo hacía el famoso casillero de éxitos, que eran 100 canciones. Arcoíris musical con licencia para disparar éxitos. Exactamente. Sí. Y Gustavo puso a la gente en Pereira a mandar cartas con los 100, la gente copiaron esto, y lo digo textual y literalmente, en la calle 2620 la cerraron y llegó una volqueta, pero así como suena, una volqueta con las cartas que habían llegado, y las soltó ahí en la calle 20, y eso se regalaron neveras, televisores, de todo. Entonces Gustavo hasta para eso le alcanzó, para hacer un grupo musical, para ser un defensor de los derechos de los pensionados. Gustavo le alcanzó para mucho. Para unirnos, vea. Y en el velorio de Gustavo aparece otro loco genial, porque es un loco genial, como es Alberto Valencia Osorio, el hijo inteligente de Doña Leti, el hombre que más sabe de salsa, creo yo, en esta zona, y le dio por hacer eso y reunirnos, y creo que es lo más maravilloso que ha podido hacer. Los abrazos que yo sentí y que yo recibí en la pasada reunión, creo que eso ya magnifica. A todos nos pasó lo mismo, yo creo, sentimos algo muy especial. Y vivifican todo eso, y es otra forma de vivir. Sí, señor. Por aquí Alba Luz Castaño desde Estados Unidos, desde West Palm Beach, conectada, dice buenos días. Natalia Sánchez Espinosa, saludos, y dice también buenos recuerdos. Gracias a todos los que están conectados con el informativo del Eje Cafetero. Hay una pregunta ya para finalizar que le hace el doctor Germán Aguirre. Un abrazo para el doctor Germán, hombre. Sí, saludos le dejó. Me va a tocar llevarme el detallito que le traje. Y se la hace a todos y les dice, bueno, si usted lo llamara a Dios hoy a presentarse allá con él y le diera la oportunidad de hablar con él antes de llegar allá, ¿usted qué le diría a Dios? Álvaro, es que es muy complicado porque déjeme un segundito. Sí. En el libro Historias
que está próximo a salir. Ahora que mencionó el libro, yo dije, eso va a estar muy ligado con la pregunta. Exactamente. Sí, en el libro Historias, la primera historia se llama Hola, ¿quién me habla? Y es que yo sentí la presencia de Dios. De eso hará para muchas cosas de hablar. Yo sentí la presencia de Dios y viendo la historia clínica de donde yo salí después de esa intervención quirúrgica, no es por volverme mártir, nada, no, sino que realmente fue muy complicado, O sea, es un milagro de Dios. Yo pienso que sí, porque ¿Sí? clínicamente se es. descartó 4 veces la posibilidad de seguir viviendo, porque estuve con abdomen abierto no sé cuántos días, en fin, luego una cantidad de bacterias, este tipo de cosas. Entonces, cuando yo salgo, yo hablo con Dios. Yo quiero magnificar eso y voy a adelantar un poquitico. ¿Y cómo lo hago? Pues tiene que ser literariamente. Entonces, yo pienso que Dios me llama por un celular, que Dios me llama y que yo hablo con Él y yo le pregunto eso. Yo hoy por hoy no tendría nada que preguntarle a Dios, aunque sería maravilloso decirle. ¿Qué le dirías a Dios? Lo único que me enseñó mi abuelita Julia: páguese usted, porque es que la gente dice Dios le pague. No, páguese usted por todo lo que me dio. Si siempre que le vamos a dar las gracias a alguien le decimos Dios le pague, hermano, si Él es el que tiene que pagar, entonces yo le voy a decir, hermano, páguese usted por todo lo que me dio, porque todo lo que me dio en la vida, no hay nada malo. Hay cosas que llegan en el momento contrario o en el momento no indicado. Para mí no hay nada malo en la vida, como no hay nada malo en las leyes, es como se apliquen, como el operador las aplique. Entonces no puede existir nada tan malo en la vida como para que no tenga algo bueno en el fondo. Entonces no, simplemente, ojalá yo me encontrara aquí como le digo yo a él, coloquialmente, ojalá yo me encontrara con Dios y le, hermano, páguese usted por todo lo que me dio, yo soy un bendecido suyo. Corriaño. Decir gracias. Sí, gracias, simplemente gracias. Y Dios le pague, no, páguese usted. Como decía Riaño, nos ha unido una amistad desde que llegué yo aquí en el año 89. Riaño, Fernando Sánchez, personas que yo en el alma, lo mismo que al Chino Díaz, que logramos compartir mucho también desde que llegué. Hacíamos voces comerciales, él en Caracol, creo, y yo en Todelar, y hemos pasado momentos muy bacanos cuando hacíamos esos especiales en las transmisiones de la fiesta de la cosecha por Todelar. Y también un momento muy difícil, una vez que le dio un infarto en el estadio. Yo era voz comercial y yo pensé que ese día se nos iba a morir y hubo un susto muy tenaz. Bueno, pero bajarlo de allá, pesadito, bajarlo de allá, de donde estábamos en la cabina para la ambulancia. Bueno, son momentos muy felices, muy contentos, muy chéveres, pero también ese día fue un momento bastante... Pero de nuevo, gracias a Dios lo tenemos aquí, está vivo y puede compartir con nosotros. Sí, la idea, muchísimas gracias con el agradecimiento, con el Dios les pague inmenso, es que si Dios lo permite y estamos todavía por estos lados, venir la próxima vez aquí a compartirles mis historias, cosas mías. Claro que sí. Que estará próximo. ¿Más o menos cuándo? La idea es que esté para entre 15 y 20 de enero. El próximo año, sí. Sí, no, es que ya está con corrección de estilo, ya está con todo, ya está ya estamos simplemente manejando lo de la impresión. Marjorie Gutiérrez Osorio dice buenos días también, conectada con el informativo del Eje Cafetero. Bueno, Carlos Alfonso Riaño Acevedo, otro de los cuchis de la radio pereirana, invitado al informativo del Eje Cafetero en esta mañana, pues gracias por acompañarnos, Riaño, le deseamos una feliz Navidad y muchos éxitos para el nuevo año. Y mucha vida. No, un abrazo, mil gracias a ustedes, un abrazo para mis hijos en los Estados Unidos, para mi familia, porque son simplemente los que lo motivan a uno, para mis amigos, y para ustedes que se aguantaron estos 20, 30, 40 minutos de un loco aquí que le dice... Cada que invitamos a alguien de la radio... Por lo general se nos extiende. Pero es con mucho gusto. Y qué bueno que se aguantan ese tipo de cosas y simplemente, como siempre lo he dicho, mil gracias, Dios les bendiga y en el corazón de cada uno de ustedes queda un pedacito del mío. Bueno, ya tenemos las 8.